Lesiones ováricas. Esta presentación se divide en dos partes. Esta es la primera parte. Muy bien, entendemos por lesiones ováricas todos los tumores, todos los quistes que están relacionados al ovario. Comenzamos con el quiste simple. El quiste simple se sobreentiende, un quiste simple del ovario se sobreentiende que está por dentro del ovario. En mujeres premenopáusicas, los quistes simples pueden llegar a medir hasta 3 centímetros de diámetro mayor. Por ende, simplemente deben ser considerados como folículos, es decir, son quistes foliculares, son folículos en realidad, y si no sobrepasan los 3 centímetros de longitud, simplemente de longitud mayor, son considerados como folículos. No se deben reportar al final del informe, simplemente se debe poner en la descripción del informe, particularmente en mujeres fértiles en etapa media de la menstruación. ¿Por qué no se debería poner como quistes simples al final del informe o en la conclusión o en la impresión diagnóstica? Porque puede causar ansiedad a la paciente. A nadie le gusta que le digan que tiene quiste, que tiene tumores, así sea el tumor más benigno, a nadie le gusta que le digan que tiene ese tumor. Entonces, para lo cual hay que tener ese cuidado, ¿no? Y por lo general, en las recomendaciones, solo debe estar hasta cuánto mide el folículo mayor, ¿no? En este caso, no debe superar los 3 centímetros. En la mujer posmenopáusica se pueden encontrar quistes simples con un diámetro no mayor a 1 centímetro en el 21% de las mujeres posmenopausia. Por lo general, no tienen relevancia clínica y no necesitan seguimiento. De la misma forma, en la mujer posmenopáusica no es raro encontrar quistes, o sea, sí siempre hay quistes del ovario, y por lo general también debe estar dentro del reporte, no en el informe final, no en la conclusión final. Los hallazgos ecográficos de un quiste simple. Como su nombre lo indica, va a tener una pared definida y regular, es unilocular, es decir, solo tiene una cavidad, es de contenido anecogénico predominante, sin septos ni porciones sólidas en el interior, es decir, no debe de tener engrosamientos a nivel de la pared y ninguna porción sólida. Entendemos por porción sólida cualquier interfase, ya sea hipoecogénica o ecogénica, ¿no? Algunas porciones sólidas no deben haber en la definición de el quiste simple. Pueden emitir también refuerzo acústico posterior y este es un criterio de benignidad, ¿no? Como en clases anteriores hemos estado hablando, el refuerzo acústico posterior es un artefacto que nos indica benignidad. Cualquier quiste que tenga una pared engrosada o porción sólida ecogénica ya entra en otra categoría, ya no es quiste simple. Reiteramos, si los quistes no desaparecen después de 3 meses, es importante plantear otro diagnóstico. Es decir, también si hay dudas, si hay algunas sospechas, se deben hacer controles al mes o al final del ciclo menstrual, los primeros días después de la menstruación. Sí, siempre es importante en el tipo de ecografía ginecológica, ecografía transvaginal, siempre es importante hacer controles, ¿no? Ya sea por una o por varias razones. Entonces acá tenemos una imagen de un quiste simple de 5 centímetros de diámetro mayor, emite también refuerzo sónico posterior, si contenido es anecogénico, no hay septos en el interior, es unilocular, solo una cavidad y sus paredes son delgadas y regulares. Acá tenemos otros dos quistes. Eh, este es un quiste simple ovárico. Acá tenemos otros dos quistes simples ováricos, donde claramente distinguimos el parénquima ovárico, ¿no? Entonces, ya, esto es un quiste simple ovárico, porque distinguimos el parénquima ovárico alrededor. Los folículos dominantes no deben ser informados como quistes, solo se reporta en la descripción del informe el diámetro mayor. Nosotros podemos decirle quiste dominante o folículo dominante, ¿no? Y de preferencia en el reporte debe estar como folículo dominante para no causar ansiedad en la paciente. Los pacientes también leen los informes, los reportes, entonces hay que informarlo como lo que es, simplemente un folículo con tanto de diámetro, nada más. No tenemos por qué poner quiste simple en la descripción o quiste anexial, no. Eso, como menciono, va a causar ansiedad, va a causar malestar en la paciente y tal vez la visita a otro especialista. Muy bien. Las recomendaciones en la mejor premenopáusica es que si el folículo dominante o el quiste llega hasta 3 centímetros de diámetro mayor, no se le hace seguimiento. Si llega de los 3 a 5 centímetros de diámetro mayor,
tenemos que asegurarnos que es netamente benigno, es decir, tenemos que hacer múltiples adquisiciones o tenemos que visualizar completamente el quiste en toda su extensión. Recordemos que esto es una imagen esto es una representación de una imagen bidimensional de un cuerpo tridimensional. Entonces tenemos que barrer completamente el quiste y estar seguros de que es un quiste simple. Si el quiste llega a medir como diámetro mayor de 5 hasta 7 centímetros, el seguimiento es anual. Sin embargo, nos recomiendan que si el quiste llega a medir 7 centímetros a más de diámetro mayor, debemos completar con RM porque hay algunas porciones sólidas, algunos engrosamientos que se nos pueden estar escapando o algunas protrusiones papilares, ¿no? Que se podrían estar escapando. Por eso, de 7 centímetros a más ya se recomienda la resonancia magnética. En la mujer posmenopáusica, ¿qué se recomienda? Menor a 1 centímetro no se pone al final del informe, puede ir en la descripción, podemos ponerle como quiste simple, quiste aislado o folículo aislado, ¿no? De 1 centímetro a 7 centímetros de diámetro mayor, hay que analizarlo adecuadamente, nuevamente hay que hacer múltiples barridos, hay que analizarlo bien y el seguimiento es anual. Se recomienda que el seguimiento sea anual. Mayor a 7 centímetros ya se puede operar, está recomendada la cirugía y o también completarlo con la resonancia magnética para buscar algunas porciones sólidas que se podrían escapar al ultrasonido. Muy bien, el quiste parovárico. Los quistes parováricos y paratubáricos nacen del ligamento ancho y constituyen el 10% de las masas anexiales. Es importante la diferenciación del quiste parovárico y el quiste ovárico. El quiste ovárico se sobreentiende que es un quiste que está por dentro del ovario o este es un quiste que está contenido dentro del ovario y por lo general vamos a ver parénquima ovárico alrededor del quiste. En cambio, el quiste parovárico o paratubárico es un quiste totalmente separado del ovario, ¿no? Acá tenemos un ovario, acá tenemos la imagen anatomopatológica, acá tenemos un ovario y el quiste está completamente separado, ¿no? Nacen del ligamento ancho por lo general y constituyen el 10% de las masas anexiales, por lo cual no es raro verlos. Muy bien, los hallazgos ecográficos. Los quistes parováricos y paratubáricos son típicamente uniloculares de una sola cavidad, de pared delgada, sin septos, de contenido anecogénico predominante y que claramente están separados del ovario ipsilateral. Eso es importante para diferenciarlo del quiste ovárico. Los quistes paratubáricos están más alejados del ovario, por lo general aparecen solitos. Sin embargo, los quistes parováricos usualmente se encuentran adyacentes al ovario, en la vecindad, a su costadito. Raramente causan hemorragia, torsión ovárica y dolor pélvico. Son hallazgos incidentales y solo el 2% de estos quistes se ha reportado que tiene potencial maligno. Entonces, una forma de diferenciar de un quiste ovárico y un quiste paratubárico o no ovárico es que el quiste ovárico está, como les decía, por lo general dentro del mismo ovario, ¿no? Y se forma el signo del pico, ¿no? El quiste un poco que se deforma. Y la masa o el quiste en este caso emerge del ovario, ¿no? El quiste parovárico por lo general o un quiste anexial que está separado del ovario, como su nombre lo indica, eh, no va a haber el signo del pico, no va a haber este signo del pico y su origen va a ser extraovárico, ¿no? Entonces, para diferenciarlo bien, debemos buscar el signo del pico y también debemos buscar la deformación del ovario y la interfase del ovario y la masa en cuestión. Es decir, hay una deformación cuando el quiste es ovárico o cuando la masa es ovárica, hay una deformación del ovario. Hay una deformación del ovario. Sin embargo, cuando la masa no es ovárica, cuando la masa es parovárica, no se deforma la masa ni el ovario, solo comparten una interfaz. Muy bien, entonces acá tenemos una comparación, ¿no? Acá tenemos un quiste parovárico claramente separado, ¿no? Claramente separado del ovario. Se ve claramente el parénquimo ovárico cerrado, el parénquimo ovárico que comparte un límite, que comparte una interfaz y no se ve ninguna interrupción, ninguna invasión del tejido ovárico.
se ven muy bien los bordes. En el quiste ovárico, como su nombre lo indica, va a estar por dentro del ovario e interrumpe, la masa interrumpe, está por dentro del ovario y deforma el ovario, ¿no? Se forma como un pico acá, deforma el ovario. Entonces, esas son las diferencias que se pueden apreciar por ultrasonido. Igual acá tenemos otro quiste parovárico adyacente al ovario derecho, donde se ve claramente cómo está separado del ovario derecho, ¿no? Se ve claramente eh, separado, se ven claramente los bordes regulares, se ve en la pared regular tanto del ovario como del quiste en cuestión. Entonces está bien separadito, entonces este es un quiste paraovárico. Está adyacente al ovario, pero no está dentro. Esto es un abordaje pélvico, esto es una ecografía pélvica, me imagino con vejiga llena. Ya, otro punto importante también aquí es que a veces podemos ver quistes, podemos estar viendo quistes en la ecografía pélvica, pero sin embargo lo confundimos con la vejiga. Entonces, si hay dudas, a la paciente hay que decirle que orine o si tiene ganas de miccionar, que nos informe si tiene ganas de miccionar, porque esto tranquilamente puede ser también la vejiga. Entonces, una vez orina la paciente, ya, y si esto sigue perdurando, esto ya es un quiste, ¿no? Entonces, hay que tener cuidado también en esa parte, ¿no? No siempre que lo primero que veamos a nivel de pelvis va a ser la vejiga, puede ser un quiste también. Muy bien, y el quiste parovárico va a estar solito, perdón, el quiste paratubárico va a estar solito, no se va a visualizar al tejido ovárico adyacente, no se va a ver al ovario adyacente. Es decir, esto es una masa anexial sola que está en alguna localización donde no se va a ver ni el ovario a su costado ni por dentro del ovario. Ese es el quiste paratubárico. Muy bien, continuamos. El famoso síndrome del ovario poliquístico, también llamado síndrome de Stein-Leventhal, es el desorden endocrino con mayor frecuencia que afecta a las mujeres en edad reproductiva. Sus síntomas son complejos asociados con obesidad, diabetes tipo 2, síndrome metabólico e infertilidad. Históricamente siempre hubo falta de consenso en cuanto a su definición, así como es un síndrome complejo de diversos síntomas, por ende, a nivel histórico causó que no haya acuerdos en su definición, ¿no? Recién en los últimos 40 o 50 años ha habido un esfuerzo para definirlo adecuadamente. Eh, entonces, hay que diferenciar antes de continuar, hay que diferenciar el síndrome de ovario poliquístico y el ovario poliquístico. El síndrome de ovario poliquístico, como su nombre lo indica, es un trastorno hormonal, que es decir, va a afectar a todo el cuerpo de la mujer, que se caracteriza por exceso de testosterona y muchas veces resistencia a la insulina. Algunos de sus síntomas son reglas irregulares, acné, hirsutismo, alopecia, aumento de peso, dificultad para quedarse embarazada. Y claro, dentro del síndrome del ovario poliquístico está la enfermedad o la alteración del ovario poliquístico. Y también está como un criterio, ¿no? Entonces, el síndrome de ovario poliquístico engloba mucho más trastornos. En cambio, el ovario poliquístico es solo una alteración. Ambos le pueden dar a la mujer, sí, pero una cosa es el síndrome y otra cosa es la alteración. La alteración del ovario poliquístico es una tendencia de los ovarios a generar quistes, que no son otra cosa más que los folículos. Se trata de bolsas de líquido que aparecen por diversas causas, sobre todo por variaciones hormonales, pueden dar lugar a ciclos irregulares, generalmente no presentan síntomas y la mayoría desaparecen solas, pero en algunas ocasiones lo encontramos por ecografía, por ultrasonido, encontramos ovario poliquístico. Entonces, una cosa es el síndrome y otra cosa es la alteración o enfermedad de ovario poliquístico. Los criterios de Rotterdam. En un esfuerzo por definir el síndrome del ovario poliquístico, en el 2003 se desarrollan los criterios de Rotterdam entre las sociedades europeas y americanas, estableciéndose que el diagnóstico requiere de dos de los siguientes hallazgos. Para el síndrome de ovario poliquístico se requieren dos de los siguientes hallazgos. Oligoovulación o anovulación, es decir, la mujer no ovula, signos clínicos o bioquímicos de hiperandrogenismo y ovario poliquístico en ecografía, ¿no? Entonces, para el diagnóstico de síndrome de ovario poliquístico debemos de cumplir dos de estos tres. Entonces, el ovario poliquístico es lo que nos importa más a nosotros. ¿Cómo es la definición del ovario poliquístico?
Ya hemos hablado de las diferencias del síndrome y la alteración o enfermedad. Entonces, los hallazgos ecográficos del ovario poliquístico. En el 2003, en el consenso de Rotterdam, se define como presencia de 12 o más folículos que van a medir de 2 a 9 milímetros en un solo ovario. El volumen del ovario debe estar aumentado, mayor a los 10 centímetros cúbicos. Solo se necesita de un ovario para decir que es un ovario de características poliquísticas o es un ovario con alteración poliquística. La definición no va a aplicar a mujeres que toman anticonceptivos orales o también si en la ecografía encontramos al folículo dominante con un diámetro mayor a 10 milímetros o el cuerpo lúteo. Las guías recomiendan repetir la ecografía en fase folicular temprana. Esto es importante porque en la experiencia que yo tengo como ecografista, sobre todo en Lima, he visto que siempre se toma al ovario poliquístico, ya sea no importa la fase menstrual en que esté la mujer, ¿no? Se ve ahí el cuerpo lúteo grande y todo, y se ve que está aumentado de tamaño ya ovario poliquístico. No, eso es normal, eso es una fisiología normal. Y como indica la guía, tenemos que repetir la ecografía o para estar seguros, la ecografía debe estar en fase folicular temprana, es decir, 2 a 3 días después de la menstruación, porque ahí vamos a ver la corte de folículos en ambos lados, tanto en el ovario derecho como en el ovario izquierdo, y vamos a hacer una medida adecuada, ¿no? Vamos a obtener una medida adecuada. Muy bien. Sin embargo, hay una actualización en el 2013 y debemos resaltar algo, que a partir de la definición de Rotterdam, por allá por el 2003, han habido diversas sociedades, diversos esfuerzos, diversas investigaciones para definir mejor la apariencia del ovario poliquístico por ecografía. Es así que en el 2013, la Sociedad propiamente de Ovario Poliquístico y la Sociedad de Sexo de Andrógenos revisan la literatura existente y actualizan el criterio. Toman también en cuenta la evolución de los transductores ecográficos. Aumenta el número de folículos, mayor o igual a 25 con un transductor de 8 MHz. Esto es importante. Esta actualización también se va de la mano con el aumento de la resolución de los transductores ecográficos. Y nos dicen que cuando nosotros tenemos un transductor de 8 MHz o mucho mayor, podemos utilizar este criterio, ¿no? Si encontramos mayor e igual a 25 folículos, ya estamos hablando de ovario poliquístico. El volumen no cambia, se mantiene en 10 centímetros cúbicos. Es decir, no cambia el volumen aumentado no cambia, simplemente cambia el número de folículos. Ahora es mucho más. Y ahora, miren, en el 2013 nos deja otra observación. La ecografía no debe usarse en el diagnóstico de síndrome de ovario poliquístico en niñas ni adolescentes. Es decir, el síndrome es netamente un diagnóstico clínico y de laboratorio. Ya no se utiliza la ecografía. Entonces, y también sugieren que debemos esperar 8 años después de la primera menstruación. Entonces, actualmente hay algunos nuevos consensos, algunas nuevas guías que tratan de definir el ovario poliquístico por ecografía. Entonces, siempre hay que estar leyendo, hay que estar actualizándose, viendo esa parte, ¿no? Por lo recomendable, aún en algunas guías, en la misma ISOG, sigue utilizando los criterios de Rotterdam del 2003, entonces no hay todavía un cambio, no hay un consenso todavía grande, ¿no? Lo que sí podemos tomar de esta actualización del 2013 es que no debemos utilizar esa definición para niñas o adolescentes. En muchas literaturas, casi el 80, del 80 o el 90% que yo he visto, se señala claramente que no podemos hablar de ovario poliquístico en una niñita, en mujeres relativamente jóvenes, porque eso más también altera a las pacientes, ¿no? E inclusive también he visto en la experiencia que tengo que les dan medicamento, en este caso les dan anticonceptivos, pero no, eso está completamente contraindicado porque, como hemos visto, el ovario poliquístico va a cambiar de menstruación en menstruación. Por ahí, en una menstruación puede llegar a 10 centímetros cúbicos, en otra menstruación llegará a 12, etcétera, etcétera. Y eso es normal para las niñas, adolescentes y mujeres jóvenes, ¿no? Entonces hay que tener mucho cuidado con el ovario poliquístico y qué les decimos a las pacientes. Muy bien, entonces medimos el ovario, no es difícil, ya hemos aprendido a medir el ovario, utilizamos la fórmula del volumen, las tres medidas por 0.56 y no debe superar los 10 centímetros cúbicos. Si supera los 10 centímetros cúbicos y hablamos de 12 o más folículos a nivel
a nivel de la periferia, estamos hablando de un ovario poliquístico, pero siempre teniendo el cuidado de que no sea una paciente muy joven, ¿no? Y también esto se debe ver a inicios del ciclo menstrual, días después, solo pocos días después de la menstruación, porque en algunas veces puede estar el folículo dominante o el cuerpo lúteo, pero si encontramos a uno de los dos ya no podemos hacer el descarte de ovario poliquístico. Muy bien, entonces acá también tenemos otro ovario poliquístico, más de 12 folículos a nivel de la periferia del ovario. Y en este otro caso podemos ver una reconstrucción en 3D, entonces acá hay muchos más folículos todavía. Entonces esta reconstrucción 3D también no entra todavía en las últimas actualizaciones. Entonces va a cambiar, con el tiempo va a cambiar cómo estamos entendiendo la enfermedad y cómo interpretamos también la patología por imágenes, ¿no? Por eso hay que tener mucho cuidado con el diagnóstico de ovario poliquístico. Muy bien, continuamos. También se puede hacer un conteo con el equipo, ¿no? Podemos contar los folículos en un solo plano. Este es aparentemente un ovario con un volumen mayor a 10 centímetros cúbicos y podemos contar los folículos. Ahí tenemos 21 folículos, ¿no? Y como esta guía nos dice, si tenemos un transductor de 8 MHz o más, bueno, yo he visto hasta 8 MHz, tenemos que considerar ya que tenemos que buscar más de 25 folículos, pero el volumen se mantiene. Muy bien, los quistes de inclusión peritoneal. Los quistes de inclusión peritoneal se desarrollan a partir de adherencias peritoneales que atrapan líquido, a menudo a partir de un ovario activo. El peritoneo normal absorbe líquido, eso es fisiología. Cuando el peritoneo está lesionado, como puede ocurrir por cirugía, infección o endometriosis, la absorción normal de líquido se ve obstaculizada y el líquido se atrapa, se retiene. Esto resulta en la acumulación de líquido dentro de adherencias o quistes de inclusión peritoneales. Según se informa, al menos el 70% de todas las pacientes con quistes de inclusión peritoneal tienen una lesión previa. Esto es importante. Si estamos viendo una masa compleja a nivel ovárico o a nivel pélvico, en el caso del quiste de inclusión peritoneal es multiloculado y la paciente tiene una lesión previa, tiene una historia de cirugía o infección o endometriosis, probablemente estamos ante quistes de inclusión peritoneal o está estrechamente relacionado con quistes de inclusión peritoneal. Los quistes de inclusión peritoneal son masas quistes multiloculares, es decir, tienen varias cavidades, varios septos, que se adaptan a la forma del peritoneo y los órganos circunstantes, es decir, se van a moldar. Aparecen como masas anexiales o en el fondo del saco posterior, en el saco de Douglas, septadas que pueden ser pequeñas o alcanzar grandes tamaños. Los tabiques pueden ser gruesos o delgados y pueden ser múltiples a medida que la masa se insinúa en las hendiduras de la pared pélvica, es decir, los tabiques se pueden llegar a engrosar. A menudo se puede identificar un ovario de apariencia normal incrustado a lo largo de los bordes de la masa, a lo largo del quiste de inclusión peritoneal. El ovario suele quedar atrapado a la red de adherencias, pero en realidad no forma parte del quiste de inclusión peritoneal en sí. Eso es importante. Entonces acá tenemos algunas imágenes. Se puede visualizar al ovario incrustado, todo este es el quiste de inclusión peritoneal, algunas paredes gruesas, obviamente negativas al Doppler, algunas multiloculado, acá hay una cavidad, acá hay otra cavidad, acá hay otra cavidad. Entonces, sí, rápidamente, es fácil de identificar por ecografía, pero acá la parte clínica también nos ayuda bastante. Entonces tenemos que hablar con la paciente y la paciente nos dirá si tiene alguna historia de cirugía o infección o endometriosis, ¿no? Eso es importante, es muy importante ese dato. Entonces acá también vemos el ovario incrustado y rodeado del quiste de inclusión peritoneal. Esto no es un hallazgo infrecuente, es un hallazgo frecuente. Muy bien, acá tenemos otro quiste, se muestran los finos septos, ¿no? Ahí están los septos del quiste de inclusión peritoneal y acá se puede visualizar al ovario atrapado, ¿no? Todo este tejido está rodeando al ovario. Acá tenemos una apariencia típica, el Doppler color revela flujo en los septos, lo cual no es típico en los quistes de inclusión peritoneal, por lo que se maneja como cistoadenoma. Sin embargo, después de la cirugía, el diagnóstico se realiza y se llega a la conclusión de que era un quiste de inclusión peritoneal. O sea, esto es una presentación atípica, se puede dar, sí, pero en algunos casos. Por lo general no debe, es una masa también avascular, por lo general.
Muy bien. El cuerpo lúteo y el quiste hemorrágico. El cuerpo lúteo es una estructura transitoria normal funcional formada como resultado de la ovulación, ya lo hemos visto en la clase, debido a la oleada de hormona luteinizante a mitad del ciclo menstrual. Precisamente el cuerpo lúteo aparece a mitad del ciclo menstrual, días después. El cuerpo lúteo es responsable de la producción de progesterona, de ahí el término quiste funcional. La progesterona es necesaria para regular la menstruación y para mantener el embarazo hasta que el propio embarazo desarrolle la capacidad de producir su propia progesterona. Si no se produce un embarazo, el cuerpo lúteo involuciona, así que puede en ocasiones sufrir una hemorragia interna, coagularse y convertirse en un quiste hemorrágico. Entonces acá vamos a ver cómo se ve el cuerpo lúteo normal y cómo evoluciona un quiste hemorrágico. Cuando un quiste de este tipo sigue produciendo progesterona, es decir, el cuerpo lúteo, se trata de un cuerpo lúteo hemorrágico, es decir, si el cuerpo lúteo sigue activo ahí y se queda, estamos hablando ya de un cuerpo lúteo hemorrágico. Si cesa la síntesis de progesterona, pero el quiste persiste, entonces se considera un quiste hemorrágico, es decir, cuando ya no hay actividad, cuando ya no tiene actividad Doppler periférica, ya estamos hablando de un quiste hemorrágico. Los quistes hemorrágicos pueden agrandarse hasta 5 centímetros o más, causando dolor, y en ocasiones pueden romperse y provocar un hemoperitoneo, es decir, líquido libre sangrado dentro de la cavidad abdominal. El dolor generalmente se resuelve en unos pocos días, mientras que el quiste puede tardar de 1 a 3 meses en desaparecer. No, por lo general, si hay hemoperitoneo solito, todo eso se va a reabsorber. Las pacientes con quistes hemorrágicos sintomáticos dolorosos típicamente se presentan con dolor pélvico unilateral agudo y tienen una lesión de apariencia compleja en la evaluación ecográfica. El reconocimiento adecuado del cuerpo lúteo y el quiste hemorrágico evita las cirugías innecesarias. Es decir, por eso en la anterior clase veíamos que es importante conocer el ciclo ovulatorio, el ciclo endometrial de la mujer para poder relacionar qué imagen estamos viendo. Es decir, si estamos viendo un cuerpo lúteo retenido que ha aparecido después de pocos días de la menstruación, o si estamos a mitad de la menstruación en el día aproximadamente 20-21, no es de sorprendernos que encontremos un cuerpo lúteo y eso es totalmente normal. Por eso la ecografía ginecológica va de la mano con la fisiología. No es una ecografía eh, como el del varón, que lo que yo puedo encontrar es netamente eso, ¿no? En ecografía ginecológica siempre tenemos que chequear, tenemos que hablar con la paciente del cómo va el ciclo menstrual. Muy bien. El cuerpo lúteo mide típicamente 2 a 3 centímetros por ecografía en escala de grises. Su apariencia es variable. La característica más importante y específica del cuerpo lúteo es el anillo de fuego que se obtiene con el Doppler color. El Doppler refleja un flujo circunferencial intenso y abundante. Si el cuerpo lúteo puede evolucionar a un cuerpo hemorrágico, va a tener a menudo un patrón fino interno reticular o similar a una red de pescar y un área sólida, perdón, ecogénica consistente con un coágulo retraído. Ahí puede aparecer un coágulo y el coágulo se retrae. Un quiste hemorrágico, la diferencia entre el cuerpo lúteo cuerpo lúteo y cuerpo lúteo hemorrágico, con el quiste hemorrágico es que el quiste hemorrágico no va a tener señal Doppler periférica. Esa es la principal diferencia. Un quiste hemorrágico tendrá el mismo aspecto que un cuerpo lúteo hemorrágico, ¿no? Ya hemos hablado que la diferencia es la señal Doppler, pero sin flujo de Doppler periférico. Si ocurre una hemorragia interna con rotura del quiste o rotura parcial, entonces se puede observar líquido libre en el fondo del saco posterior o alrededor del ovario. Y como he mencionado, este líquido por lo general se tiende a absorber, por eso nuevamente son importantes los controles. Es fisiológico, esto es algo normal y al mes, a los 2 meses se tiene que absorber. No necesita ningún tipo de intervención, ningún tipo de tratamiento, solo se absorbe por lo general. Entonces acá tenemos un cuerpo lúteo típico, buscamos el ovario, estamos en el ovario derecho y al Doppler color vamos a observar el anillo de fuego, ¿no? Toda la periferia del cuerpo lúteo se prende, todo se ve como un anillito de fuego, ¿no? Es ricamente vascularizado. Eh, Acá tenemos distintas apariencias del cuerpo lúteo. Al Doppler color nuevamente se revela el anillo de fuego, ¿no? Podemos tener una masa quística dentro de un ovario, impresiona, y prendemos el Doppler y está el anillo de fuego. Acá nuevamente parece una masa media rara, media irregular, prendemos el Doppler y el anillo de fuego.
Lo mismo acá y lo mismo acá. Entonces, el Doppler es lo que me ayuda acá a diferenciar al cuerpo lúteo activo o un cuerpo lúteo hemorrágico. Entonces, cuando yo ya utilizo el Doppler y ya no hay señal, estamos ante un quiste hemorrágico, ¿no? El cuerpo lúteo se está involucionando, se ha vuelto un quiste hemorrágico. La porción ecogénica va a representar un coágulo retraído. Y acá se ve el coágulo retraído, una porción sólida ecogénica, y acá también, ¿no? Una porción sólida ecogénica bien diferenciada. Pero como no prende al Doppler y nosotros sabemos que anteriormente había un cuerpo lúteo, esto es un quiste hemorrágico. Y si queremos podemos hacer los controles siguientes para ver cómo todo este quiste se va absorbiendo. Muy bien, acá tenemos otras apariencias, un quiste hemorrágico con coágulo retraído, en apariencia de red de pescar, se ven todas se ve como una mallita, como una red de pescar, eso es normal, y avascular, es decir, no tiene señal al Doppler. B, una apariencia más sólida ecogénica del quiste hemorrágico, también tiene su porción sólida, y el coágulo se retrae hacia la periferia más que hacia el centro, como lo haría una verdadera neoplasia. O sea, si estamos pensando en una neoplasia, esto estaría más centrado. Y acá también tenemos otro quiste hemorrágico donde se ve el nivel del residuo y el nivel del fluido o de debris. Muy bien. Acá tenemos otro quiste hemorrágico grande con algo de actividad, pero ya está cesando la actividad con vascularización periférica. Mm, Acá ya el anillo de fuego no es tan intenso, debería ser avascular, pero ya lo están catalogando como quiste hemorrágico. También se podría llamar como cuerpo lúteo hemorrágico, ¿no? Por la señal Doppler, pero en estos casos los términos podrían llegar a ser intercambiables y el control es mandatorio, ¿no? Si queremos decirle netamente quiste hemorrágico, debemos esperar que no capte señal Doppler. Y la porción ecogénica es una porción sólida, es decir, es una porción que capta ecos y es avascular. Eso es importante. Si esto fuera vascular, ya el diagnóstico cambia completamente. Si acá habrían vasos por dentro, el diagnóstico ya va a cambiar. Muy bien, las recomendaciones. El cuerpo lúteo es una estructura fisiológica funcional que aparecerá en las mujeres en edad fértil y las mujeres gestantes. Su aparición puede provocar cierto dolor con o sin sangrado. Puede por ahí se rompió, se volvió un quiste hemorrágico, puede haber un cierto sangrado. No todos los quistes hemorrágicos son sintomáticos, es decir, algunas veces son hallazgos incidentales y pueden desaparecer dentro de 1 a 3 meses. Solitos se van a absorber dependiendo del tamaño y la reabsorción del coágulo. Si el quiste no desaparece o se reabsorbe, se deben plantear otros diagnósticos, pero recién después de 2 a 3 meses. El control ecográfico nuevamente es importante. Entonces, la ecografía ginecológica es importante, es resaltante frente a otros tipos de ecografías porque el control va siempre de la mano con el control, sugerirle a las pacientes, hazte tu control, vienes tal fecha, controlamos la ovulación, controlamos tu última fecha regla para ver si realmente estamos ante un ovario poliquístico, si estamos ante un cuerpo lúteo hemorrágico o no, etcétera, etcétera. Entonces, acá entra bastante lo que son los controles ecográficos. Eso es muy importante. Y también es importante derivar, ¿no? Si yo no sé o si yo no tengo el Doppler, porque, bueno, aún quedan centros que no tienen Doppler, yo debo derivar, ¿no? Si no estoy seguro de lo que estoy viendo, yo debo derivar a otro especialista. ¿Por qué? Porque se han dado casos también donde han operado cuerpos lúteos y ese cuerpo lúteo era funcional, entonces la paciente ya se queda con secuelas, ¿no? Entonces hay que evitar eso y la paciente, eso es una experiencia personal, la paciente se siente mucho más en confianza cuando se le pide controles, la paciente te recomienda, la paciente se siente más segura, porque no siempre a una ecografía, a unos exámenes, no siempre podemos estar seguros. Entonces, pareciera mentira, pero la paciente se siente mucho más en confianza cuando tú le dices, señora o señorita, vuelva de acá un tiempo, porque le vamos a hacer su control. Genera mucho más confianza y genera por ende también que a posterior el especialista sea recomendado. Muy bien, eso es todo. Este es el fin de la